La segunda, Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina 2. Y estoy en Paraná gracias a la Secretaría de Cultura, a Magda, que me han hecho una gentil invitación. Y estoy disfrutando de la ciudad y a la vez tener una relación con el público para presentarles el libro y explicarles de qué se trata y por qué estas historias son sorprendentes. En el caso suyo, ¿cómo es combinar un poco, hacer un libro con casos policiales históricos y estar continuamente con el tema de la actualidad que es candente en la Argentina? Bueno, porque el método es el mismo. Nosotros usamos el método del historiador, la reconstrucción del pasado, en el periodismo el pasado inmediato. Cuando se trata de hechos históricos o un poco más alejados en el tiempo, bueno, nada, los métodos siguen siendo iguales. Los testigos, los documentos, la investigación de archivo, es el método histórico. Y yo uso el método histórico para ambos casos. A la gente le interesa mucho en su programa de televisión los casos resonantes de la historia argentina. ¿Por qué cree que siempre, cada tanto, se vuelven a hablar de esos casos? Y tal vez porque muchos de ellos no han quedado cerrados, ¿no? Hay muchos casos impunes, hay otros que tienen particularidades o características que no son del todo claras. O tal vez porque no fueron bien contados, no sé. Pero hay un par de cuestiones interesantes. Una es esa, y la otra es que nosotros contamos historias, y a todo el mundo le gusta escuchar historias. No son hechos criminales, no son casos criminales, son historias. Las noticias policiales siempre son las más vistas en los medios, en los sitios digitales. ¿Por qué cree que a la gente en sí tanto le interesa lo policial, está tan metido en la actualidad? ¿Cuál sería el motivo? Hay épocas, ha habido épocas, no siempre ha interesado tanto lo mal llamado policial. Digo mal llamado porque lo policial remite a una sola fuente, ¿no? Que es la policía, y ya la policía ha dejado de ser una única fuente para estos casos. Pero bueno, entonces, la pregunta iba dirigida a por qué este gusto por... En verdad, siempre atraen los extremos, las acciones extremas, y siempre se dan en situaciones que tienen que ver con contextos culturales, sociales, personales. A mí me parece que son historias que tienen un guión propio y que ahora tienen mucha mayor repercusión que en otras épocas. Nosotros no tenemos una tradición literaria sobre el llamado literatura negra, por decirlo de alguna manera. Así que yo diría que sí hay un interés, pero que no es más bien reciente. Bueno, finalmente, de los casos últimos de la actualidad, ¿cuál es el que a usted más le preocupa, que no se esclarezca, que se sigue investigando y no se llega a nada? ¿Cuáles serían? Hay varios, pero tengo que mencionar el de Nisman, ¿no? Por su repercusión institucional, por su gravedad, por el misterio, por las irregularidades, una serie de cuestiones que creo que son conocidas por todos. Me parece que es el caso criminal más importante de los últimos años. Bueno, finalmente, Magda, unas palabras respecto a la visita de Ricardo Canaletti. Bueno, un interés de la Secretaría de Cultura por traerlo, ¿no es cierto? Sí, fue algo así como ir formando un sueño que se concretó, y bajaba la gente y pasaba. Bajaba del avión y pasaba, y Canaletti no aparecía, hasta que fue la alegría de poder saludarlo, agradecerle, darle la bienvenida con otras personas que nos acompañaban. Extraordinario, un ser excepcional. Particularmente, ¿usted lo admira por su trabajo televisivo, lo sigue por la televisión, por la radio? Al principio me daba miedo, ahora ya me acostumbré. Con las teatralizaciones que hacen los programas, ¿no? Sí. Bueno, entonces le doy la bienvenida. Sí. Y no queremos que se vaya, pero se nos va. Mañana se nos va. Bueno.